Examen de recuperación de su timbre de lengua. La descripción. En la descripción se presenta cómo son seres vivos, lugares u objetos, ya sean reales o imaginarios. La narración. En la narración, un narrador cuenta una historia real o ficticia que sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar concreto. Exposición y otras modalidades. Al igual que ocurre con otras modalidades textuales, la exposición puede aparecer sola o combinada con otras modalidades textuales. El ensayo. El ensayo es un texto argumentativo literario en el que el autor ofrece su visión subjetiva de un tema relacionado con las ciencias sociales o las humanidades. El ensayo se caracteriza por estos rasgos: la variedad temática. Los ensayos pueden tratar sobre cualquier asunto sin exhaustividad, pero con rigor. La subjetividad base del texto ensayístico. El ensayo ofrece una reflexión subjetiva sobre un asunto. La combinación de modalidades textuales. La modalidad textual propia del ensayo es la argumentativa, puesto que su finalidad es didáctica y persuasiva. Sin embargo, la argumentación se cambia con otras modalidades expositiva, narrativa, descriptiva. La estructura abierta. En el ensayo, el autor goza de libertad para organizar los contenidos de la manera más adecuada para conseguir su objetivo. El carácter literario. Los ensayos son textos con valor literario, por lo que es frecuente que la función poética del lenguaje esté presente a través del empleo de recursos expresivos. Se produce un diálogo entre un yo que reflexiona y un tú que cuestiona. Se habla, por ello, del carácter dialogado.
del ensayo. Los géneros periodísticos, información y opinión. Los géneros periodísticos pueden clasificarse en informativos, mixtos y de opinión. Los generales periodísticos informativos se caracterizan por ofrecer información objetiva, sin valoraciones ni opciones del autor. Los siguientes tipos de textos son géneros informativos. Noticia: informa sobre hechos de actualidad y de interés. Reportaje informativo: presenta de manera extensa y objetiva un tema. Entrevista objetiva: un entrevistador plantea preguntas a un experto para que aporte información. Los géneros periodísticos de opinión son aquellos en los que el periodista muestra su valoración sobre el tema que aborda. Los géneros periodísticos de opinión son aquellos en los que el periodista muestra sus juicios y valoraciones sobre un tema de actualidad. Existen dos tipos: el artículo de fondo es un texto extenso escrito y firmado por un colaborador ocasional del medio en el que se publica. La columna es más breve que el artículo de fondo. Constituye una de las secciones fijas del periódico o revista y está firmado por un colaborador habitual de la publicación. La estructura de las palabras. Las palabras se pueden descomponer en morfemas, que son las unidades con significado más pequeñas de la lengua. La coherencia. La coherencia es la propiedad del texto que nos permite percibirlo como una unidad organizada y con conexión lógica entre los elementos que lo componen. La cohesión. La cohesión es la propiedad textual por la cual los elementos que integran un texto se relacionan lógicamente entre sí a través de procedimientos lingüísticos, lexicos y gramaticales. Realismo y naturalismo. La segunda mitad del siglo XIX emergió las corrientes literarias del realismo y el naturalismo,
que proponían un acercamiento minucioso a la realidad. El teatro romántico. El teatro romanticismo, que rompe con la rigidez de las obras neoclásicas, recrea un contexto histórico en apariencia lejano en el que se proyectan los conflictos sociales y políticos imperantes en la actualidad. La prosa romántica. Durante la primera mitad del siglo XIX se cultivó la novela histórica, los relatos fantásticos y de terror y los artículos periodísticos. La poesía romántica. La poesía es un cauce perfecto para la expresión del espíritu romántico. La búsqueda de la libertad es el motor que impulsa la labor creativa de los artistas en eterna lucha entre su yo y el mundo. Andalucía en la literatura romántica. Durante el siglo XIX, autores europeos y norteamericanos se situaron atraídos por los paisajes, el folclore y las gentes de Andalucía. El naturalismo. El naturalismo nació en Francia la segunda mitad del siglo XIX y se extendió por varios países europeos en la década de 1880. Modernismo y generación del 98. Modernismo. El modernismo es un movimiento literario que surge a finales del siglo XIX en diferentes países de la lengua española. Los modernistas proponen el arte como alternativa a la realidad y rinden culto supremo a la belleza. En su huida de la realidad se refugian en mundos exóticos, se van a lugares lejanos y recuperan los mitos clásicos. También buscan en lo oculto, lo misterioso, o lo que presenta un enigma. La sensualidad y el erotismo se concretan en la figura femenina que se presenta idealizada o como mujer fatal. Generación del 98. La generación del 98 está integrada por un grupo de escritores que escriben con una actitud de protesta social y de renovación literaria. Una actitud de rebeldía ante la corrupción política y social y de apertura a su preocupación por temas religiosos y existenciales y por España, su identidad y sus problemas que intentan solucionar como planteamientos regeneracionistas, un intento de regresar a la
autenticidad y a valorar olvidados que se manifiestan en la recuperación de un vocabulario arcaico y popular. El vanguardismo. Los movimientos de vanguardia llegaron al límite. El afán de experimentación, dando cabida a todo tipo de innovaciones técnicas y lingüísticas. Las vanguardias. Los movimientos de vanguardia o ismos proponen una nueva forma de concebir arte. La narrativa en la dictadura. Narrativa en los años 40 y 50. Realidad cotidiana como tema literario. Novela desarraigada y existencial. Expresión de la sensación de fracaso, del desarraigo y del sinsentido de la existencia. Obras: La familia, de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Nada, de Carmen Laforet. Novela social. La preocupación social es el eje temático, un testimonio de la realidad de la época. Obra: La colmena, de Camilo José Cela. Técnicas narrativas de la novela social. Se pasa del protagonista individual al colectivo. El narrador presenta los hechos objetivamente. Es por ello que el diálogo es la técnica narrativa predominante. La generación del 27. Hacia 1920 se abre paso una nueva promoción de poetas jóvenes, que se conoce como la generación del 27. El nombre hace referencia al acto que se produjo ese año en el Ateneo de Sevilla. Sus integrantes más destacados son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Federico García Lorca y Luis Cernuda. En la generación del 27 se distinguen las siguientes etapas: mezcla de tradición y vanguardia hasta 1929. Reciben la influencia de la lírica tradicional y la poesía pura. Surrealismo. Esta segunda etapa coincide con la convulsión política previa a la guerra civil y con la situación vital
urgente de algunos poetas del 27 que provocaron la búsqueda de nuevas causas de expresión en el surrealismo. Lo humano y lo social. La guerra civil provocó la toma de posturas políticas de los miembros del grupo y posteriormente su muerte o exilio.